Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a nuestro tradicional programa de inicio de trecena, de lectura de imagen de trecena, que, como es costumbre, se realiza siempre un tonali antes del arranque de la trecena para poder tener una perspectiva completa de qué nos espera para la trecena que está próxima a comenzar. Hoy todavía nos encontramos en el tonali Matlacli Wanjay Olin, último tonali de la trecena Secoatl, pero por tradición, vamos a hacer lectura ya de la imagen para la trecena Setecpatl, uno pedernal, una trecena relacionada o vinculada a las trecenas de Mictlán, que ocupa ya la segunda trecena de esta tercera vuelta que hacemos a través de los 4 rumbos. Recordemos que las trecenas se agrupan a través de rumbos y damos siempre a lo largo de una cuenta completa, damos 5 pasos por los 4 rumbos a través de sus trecenas. Estamos concluyendo la primera trecena, que es la Huizlampa, la trecena de Oriente, y vamos a leer lo que viene para esta trecena que corresponde al Mictlampa, a la región de los muertos. Para dar comienzo a esta lectura e interpretación, quiero dar la bienvenida en primer lugar a mi compañera y amiga Lili. Lili, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Feliz tarde a todos. Aquí estamos ya listos. Mucho gusto que estés por aquí. Y también dar la bienvenida a mi compañero y amigo Gerardo Ingram. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rolando? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, ya muy entusiasmado para dar comienzo a esta lectura y para eso te cedo la palabra. Perfecto. Bueno, y también darles la bienvenida a todos los que nos acompañan en Zoom, en Facebook y también en YouTube. Así que vamos a iniciar porque hay mucho que comentar en esta ocasión. Pues bueno, como siempre aquí tenemos la imagen de trecena, estrenándola ya en su versión completa. Y bueno, pues lo primero que hay que mencionar es que el formato, como siempre lo hemos dicho, el formato de la trecena, el mismo formato nos va dando la pauta de cómo se va leyendo. Y sabemos que se lee de derecha a izquierda por toda la parte de abajo y luego llegar a la esquina, subimos hasta llegar a la esquina superior derecha de izquierda de su pantalla. Y la imagen que está en medio, la gran imagen que tiene esos personajes ahí que domina la escena, bueno, pues es precisamente la imagen de la trecena, los números que van a acompañar a el recorrido por los 13 tonalis que corresponden a este periodo temporal de la trecena. Recordemos que el periodo temporal de la trecena es el periodo por excelencia que le da su dinamismo y su particularidad, su originalidad, su singularidad al Tonalamat y al Tonalpohualli. Bueno, pues vamos a comenzar entonces a describir la escena, recordándoles también que estas escenas se leen en contexto, es decir, la imagen grande, al no estar dividida como los glifos que están en la parte periférica, con las líneas de color rojo, esta imagen se lee en contexto, es decir, se lee toda en conjunto. Vamos evidentemente a analizar elemento por elemento para saber qué es lo que estamos viendo y así nos vayamos dando una idea de cómo en su relación los objetos entre sí nos van a dar una lectura particular. Bien, pues vamos a iniciar con el que domina la escena, que es el señor Mictlantecutli, y al estar del lado derecho, que es del lado donde comienza la lectura, pues es ahí donde vamos a comenzar precisamente esta descripción. Pues es el señor Mictlantecutli, el señor que rige esta trecena, es el patrono de la trecena, y lo vemos en un Icpali muy interesante, no es el Icpali típico de color rojo con los ribetes amarillos y enjollado. Aquí lo que vemos es un Icpali muy especial que tiene un corazón, sangre y sobre todo huesos como parte constitutiva, como los materiales que constituyen su Icpali, su asiento señorial. Él está sentado en ese lugar porque él es el señor de la trecena. Entonces vemos cómo tiene estos elementos que son únicos. En ningún otro Icpali aparecen ese tipo de cuestiones. Está aquí, digamos que el cuerpo principal, que tiene un corazón. Luego está rodeado el asiento, digamos, y el respaldo por huesos, por vértebras y por huesos. Tiene además una piel de ocelote
en la parte del asiento, que es igual que los demás Icpalis, y por la parte de atrás sale un chorro de sangre. Es decir, todas estas cuestiones hacen precisamente alusión a partes del cuerpo, porque pues, Mictlantecutli es el señor de los muertos, el señor de la región de los muertos, del Mictlán. Y bueno, ¿por qué preside el señor del Mictlán a la trecena Tecpatl? Bueno, porque Tecpatl evidentemente es un signo que corresponde al Mictlán, corresponde al norte, por lo tanto el color blanco es el color que domina esta trecena, como ya lo vamos a ver. Mictlantecutli, al ser el señor de los muertos, él mismo tiene las características de la muerte. Tiene su cabeza, pues no tiene carne, está descarnada, vemos la pura calavera, el puro cráneo, pelón, con esas manchas amarillas que aluden a esa carne que se va descomponiendo y que se va manchando de color amarillo el hueso, ¿sí? Y también tenemos ahí esa ceja de color azul encima de ese ojo que parece ese ojo así como desorbitado, que se asemeja y es casi idéntico a las estrellas, a los ojos estelares que vemos en su cabello. Su cabello enmarañado, porque el cabello enmarañado corresponde a los númenes del inframundo, a los númenes del Mictlán, a los númenes del más allá. Sí, los muertos, al parecer, una vez que son enterrados, una de las cosas que continúa como proceso dentro del cuerpo es el crecimiento de las uñas y el crecimiento del cabello. Independientemente de que ya no tiene energía el cuerpo, ya no hay vida en él, se ha corroborado que en algunos casos este cabello crece con el paso de los días, y bueno, pues aquí Mictlantecutli también está aludiendo a esa característica también, y es de color negro porque alude a la noche. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque está precisamente pringado de estrellas. Ahí vemos en su cabello toda esa cuestión. Siempre que veamos a un numen que tiene el cabello enmarañado, es un numen que corresponde a los ámbitos del Mictlán. Y digo ámbitos porque recordemos que estamos hablando no solamente de la muerte, y no solamente de un inframundo en el sentido de la parte de abajo, sino que el Mictlán está en muchos lados. El Mictlán es todo este ámbito de lo nocturno, de lo oscuro, de lo inacible, de lo desconocido, de lo que está más allá. Es el lugar de los muertos, es el lugar del silencio, el lugar del reposo, ¿sí? El lugar de la oscuridad. Y la oscuridad, evidentemente, pues también abarca a la noche. Así que por eso tenemos siempre una asociación muy directa entre lo nocturno y el Mictlán, entre la muerte y la oscuridad, el silencio, la quietud. Entonces, esas estrellas, estos ojos estelares los tenemos ahí en su cabello y los tenemos también en su ojo, el ojo de Mictlantecutli, que es muy característico de él. Vemos que está completamente ataviado y pues toda su, al menos en esta imagen, lo vemos como tiene su cuerpo de color negro, pintado de color negro, incluso sus manos son de color de la piel, como si una persona estuviera personificando al señor Mictlantecutli. Ahorita vamos a ver algunas otras imágenes de Mictlantecutli, donde vamos a ver que sí aparece totalmente blanco, ¿sí? En ocasiones aparece totalmente blanco, en ocasiones aparece como si alguien lo estuviera representando o encarnando, etc. Lo importante de Mictlantecutli son las características que corresponden a su cabeza y a sus tocados. Es ahí donde vamos a notar que estamos viendo al señor Mictlantecutli. Bueno, y su Icpali, que no nos deja equivocarnos, es el Icpali, el asiento del señor de la región de los muertos. Entonces, bueno, pues Mictlantecutli, al ser el señor del Mictlán, rige a una trecena, cuyo nombre lo va a tomar del primer glifo de esa misma trecena, que es el Tecpatl, que corresponde al Mictlán, insisto. ¿Hasta aquí algún comentario, Rolando, Lili? Pues me gustaría ir adelantando un poco algunos aspectos que ya se van asomando a esta imagen y sobre todo a Mictlantecutli, porque nos toca empalmar esta trecena con el festejo cristiano del Día de Muertos, y creo que esta es una oportunidad muy buena para distinguir que aquello que se dice tanto que hay un sincretismo, que no, realmente yo veo muy distante la visión del Día de Muertos con respecto a la
a la visión de Mictlán y de los muertos de la antigüedad de Anáhuac. Sí lo veo diferente, ya iremos teniendo oportunidad de desenvolver por qué, pero de entrada me gustaría enfatizar que estas características de este Mictlantecutli en especial tienen una gran similitud con una lámina que podremos observar un poco más adelante, que la lámina 29 del Borgia y la 30. En estas láminas, Mictlantecutli o un ser descarnado, vamos a quitarle nombres porque a veces los nombres nos estorban un poco, un ser descarnado es el principio de la vida. Y ese ser descarnado contiene varias de los elementos que ya estamos viendo aquí, sintetizados, ¿no? De hecho, lo que tenemos, por ejemplo, ese corazón que está ahí, aparece ese adorno de la cabeza, ese que parece un sombrerito de bruja, que yo le digo así como para distinguirlo, pero que es ese moño rojo que tiene a sus espaldas y su nuca prácticamente en Mictlantecutli, también aparece ahí, lo mismo que el cabello enmarañado. Entonces, en primer lugar, Mictlantecutli no podemos vincularlo únicamente a una deidad que tiene que ver con lo muerto, sino lo mismo que hemos estudiado a través de Tlapohuía, lo mismo que hemos estudiado a través de todos estos programas que realizamos en Caltonac, es que Mictlantecutli también es el principio de la vida, ¿sí? El principio, el primer peldaño de la vida no se puede iniciar sin sustrato, ¿no? Mira, observamos en la parte superior de esta lámina, si ustedes observan ahí ese sombrerito que les decía que en realidad es un moño que está en su cabeza, ahí lo podemos observar, también observamos el corazón que está vivo también, ese corazón que está incluso pronunciando palabras porque estamos ante un acto sacrificial en el cual se hace, pues, podríamos decirlo un poco como que se hace un acto desde el corazón, y toda esa nocturnidad está representada a través de Mictlantecutli. Entonces, nada más para ir adelantando, ya tenemos oportunidad de comentar un poco más a profundidad esta lámina, pero para ir comentando cómo desde esta primera imagen ya tenemos una vinculación a eso primigenio. Y por si fuera poco, voy a remitirme a uno de los conjuros que el tristemente fallecido maestro Alfredo López Austin nos dejó muy bien traducidos, los conjuros de Ruiz de Alarcón, porque uno de mis favoritos que me ha acompañado en los últimos 8 o 9 años de la vida, es una frase que tengo muy marcada porque me gusta mucho pronunciarla, Tlash igualaut, Tlamakaski Setekl, ven en pos de mí, Señor, uno pedernal. Es una divinidad de sueño, concretamente. Ese Setekpatl se le invoca en asuntos relacionados con el sueño. Entonces ese es Mictlán, todo el Mictlán entendido como el sueño. Así que ya de entrada también puedo ir perfilando que tenemos a Setecpatl y a Mictlán y a Mictlantecutli y al Mictlampa como regiones que también están vinculadas con el sueño, como esa muerte temporal que tenemos los seres humanos cada noche y que nos permite, siempre y cuando apliquemos intencionalidad, apliquemos esfuerzo, nos permite conocernos muchísimo, que nos permite prospectar, que nos permite ver con una gran amplitud el fluir de la vida. Sí, ese mundo onírico que tenemos tan descuidado, yo diría que lo hemos descuidado mucho en la civilización occidental. Yo desde muy niño tuve una gran inquietud porque los sueños que tenía me perturbaban demasiado. Tuve una gran inquietud y creo que esa es una de las razones que me ha acompañado en la vida y yo nunca encontraba respuestas a mis preguntas sobre el mundo del sueño, a pesar de que leí muchos libros, a pesar de que grandes autores que hablaban de los sueños, pero nunca acababan de satisfacerme hasta que vi los Amoshkin, hasta que estos libros de imágenes comenzaron a entrar en mi vida. Lo agradezco muchísimo porque estos libros comenzaron a abrirme un nuevo camino completamente diferente hacia el mundo del sueño, que también es Mictlán. Entonces, el Mictlampa es esos dos elementos ya reflejados de entrada en esta imagen. Lili. Estamos entrando a vamos a entrar a una trecena muy interesante porque es un trabajo que nos invita, sin lugar a dudas, a reflexionar sobre la muerte y sobre esa conciencia de muerte con la que tenemos que transitar cuando estamos despiertos. ¿Cuántas veces las personas que han experimentado esa cercanía a ese momento de pensar que ya no van a despertar,
porque han estado en coma o han sido anunciados de una enfermedad terminal, pues resignifican su existencia y viven la vida de diferente forma, valorándola más, procrastinando menos. Entonces yo creo que hoy tenemos que reflexionar en que esta coordenada va a ser el ejercicio de, sin tener que llegar a ese punto, sino a través de la ensoñación, resignificar la vida a través de la muerte, entender que es ese binomio de vida y muerte el que nos permite llegar a grandes reflexiones y a valorar el tiempo en el que estamos despiertos y nos compartimos con los demás, ¿no? Que podamos aprovechar al máximo nuestra existencia, que podamos dejar un legado, por muy chiquito que sea, pero que sea algo bonito, algo sustancial, algo que motive, que entusiasme a los demás, porque ciertamente algo que siempre tenemos seguro es ese estado de muerte. Ese siempre es seguro que vamos a llegar ahí. ¿Cuándo? No lo sabemos. Puede ser al rato, mañana, nadie sabe, pero lo importante no es pensar que, bueno, pues voy a vivir al máximo lo que me queda, no, más bien es voy a vivirlo con conciencia, con plenitud, con sabiduría, ¿no? Y encontrar eso rico que tiene la vida, ese compartir, ese aprender tantas cosas para darnos a los demás, ¿no? Creo que esa es la invitación de esta trecena y según veo los glifos a lo largo de la trecena lo vamos a ir reforzando, que eso es lo más bonito. Muchas gracias. Sí, así es. Recordemos que esta imagen de trecena y todas las ideas que están colocadas a través de los números que aparecen, de las escenas que se van combinando entre sí, nos dan el contexto completo de lo que de lo que proponen para el periodo de los 13 días siguientes. Vamos a continuar entonces analizando los siguientes elementos que están aquí colocados. Y vemos que frente a Mictlantecutli está sucediendo una escena y hay algunos elementos aquí interesantes. En la parte de arriba vemos como especie de esta especie de atado donde precisamente vemos como un entrelazado, como un tejido. No sé exactamente qué es lo que está representando, pero lo que sí les puedo decir es que es de papel de color blanco. El papel de color blanco eran precisamente todos los adornos y las ofrendas que se le hacían a Mictlantecutli, también eran con este papel de color blanco. Ahí es una especie de atado que pareciera estar haciendo una división de ese emblema en 4, así que podemos pensar que nos está aludiendo de alguna manera a los 4 rumbos o a una división en 4, porque ya que el elemento está aislado ahí, como un adorno como flotando frente a Mictlantecutli, parece no tener del todo relación o estar pegado a otro de los elementos. En la parte de abajo, ¿sí? Y también frente a Mictlantecutli vemos esta bandera de color blanco, este pantli de color blanco, que recordemos que es el pantli del sacrificio y de la muerte, y vemos un bulto, ¿sí? Recordemos que también los bultos representan a los muertos porque se les envolvía, en algunos casos, se les envolvía también a los muertos. Y este bulto de color blanco, en un contexto donde está Mictlantecutli, pues podemos pensar perfectamente que se trata precisamente de un bulto que va a contener a un muerto. Y hablando de muerte, la parte de en medio es bastante peculiar y enigmática. Vemos a un hombre con un palo, ¿sí? Con un bastón, que pareciera estar hundiendo en agua, en ese cuerpo de agua. Vemos cómo está rodeado de esa periferia de color amarillo, con 3 capas, otra más clara y luego una capa roja, donde estamos viendo justamente como si hiciéramos un corte, ¿sí? Así un corte para diseccionar la tierra y la viéramos de lado. Vemos cómo está cortada y ahí está contenida el agua. Aquí lo que nos están mostrando es que es un cuerpo de agua. Es un cuerpo de agua el que está aquí, puede ser un lago, puede ser un río, más bien pienso que es como un lago o una laguna. Y vemos a este otro hombre que está aquí siendo sumergido, y ese hombre ya está muerto. Vean su posición, es como fetal, ¿sí? Él está muerto o dormido. Vale la pena mencionarlo. Siempre el ojo cerrado nos remite
a lo muerto. Así que yo me atrevo a decir que este hombre, pues sí, puede que sí esté ya muerto, porque no se resiste además a que este otro hombre lo esté sumergiendo en esa agua, ¿no? Es una imagen bastante enigmática, pero que bueno, en el contexto de lo que estamos viendo, pues sabemos que alude a esa cuestión, ¿no? Ese hombre está pasando de un estado a otro. De alguna manera, al morir, pues ya pertenece a otro ámbito, y este hombre lo está empujando, lo está llevando hacia otro lugar, en este caso hacia las aguas. Recordemos que también el Tlalocan, este lugar de agua y vida, pues también se relaciona con el Mictlán en el sentido de que están fuera del alcance y son los lugares a donde iban los muertos cuando morían. No solamente el Mictlán, sino también al Tlalocan y a muchos otros lugares que se describen en las fuentes como los sitios a los que acudían los muertos según el tipo de muerte que tuvieran. Entonces vemos esta escena aquí justo en medio de la escena, ¿sí? Frente a Mictlantecutli, pero también frente al señor Pilsintecutli Tonatiuh. Este señor Pilsintecutli Tonatiuh, que es la segunda vez que aparece como patrono, como copatrono de una trecena, ¿sí? Aquí lo vemos. Pilsintecutli Tonatiuh es el sol. Y está de color amarillo y no rojo como aparece como aparece Tonatiuh en algunas ocasiones, porque Pilsintecutli Tonatiuh alude su nombre a que él es el príncipe, es decir, es un sol joven, es un sol de la primera mitad del día, vamos a decirlo así. Apenas es un sol que va naciendo, es un sol pequeño, es jovencito. En cambio, el otro Tonatiuh, el rojo, ya es el Tonatiuh maduro, el que ya está grande, el que ya está seguramente desde el cenit hacia la parte final del día. Entonces, Pilsintecutli Tonatiuh, este sol, este numen solar, ¿sí? Está como espejo de Mictlantecutli. Vean cómo están uno frente al otro. Están totalmente opuestos, están de frente, ¿sí? Parecían estar conversando. Tenemos entonces a la muerte y al calor de la vida, ¿no? Al tona que precisamente otorga la vitalidad, que otorga la vida, la energía a los cuerpos y que anima a todos los seres a moverse, a crecer y a desarrollarse, la vida en sí misma. Y vemos cómo lo de conversar creo que no está del todo descabellado, porque de hecho, de la boca de Pilsintecutli Tonatiuh, él está con un brazo cruzado y el otro parece estar gesticulando, está argumentando, está conversando, y de su boca sale una vírgula que además lleva estos adornos, esta vírgula del habla, que lleva además estos adornos que parecieran ser como de humo, ¿sí? Pilsintecutli está emitiendo una palabra, está emitiendo algo que él está comunicando al señor Mictlantecutli. Es interesante porque además Pilsintecutli está en un icpali, digamos un taburete, porque ni siquiera es el icpali completo, puesto que no tiene el respaldo, ¿sí? Pero pues ahí está y parece estar como hincado, como genuflexo ahí está a punto está con los brazos cruzados y hincado en el taburete ¿no? En la base de un icpali. Entonces sabemos que también es señor de la trecena, pero el principal en este caso es Mictlantecutli, puesto que es el que aparece en el orden de lectura de la trecena, y el otro señor está en oposición a él porque es el corregente y es el que está espejeando, de alguna manera reflejando y equilibrando, armonizando la lectura de esta trecena. Tenemos a la muerte y a la vida, tenemos a lo frío y tenemos a lo caliente en la misma lámina. Y no es raro ver este equilibrio a través de muchos números y de muchos símbolos, como aparecen a lo largo de los almanaques del Borgia, y sobre todo la simbología que viene del Toda-Lámatr, ¿no? Siempre la oposición, siempre el reflejo, siempre el espejeo, pero siempre en armonía. Me pareció que Lili quería opinar algo, comentar algo. Adelante. Yo quería comentarles que hace rato que estaba observando la imagen de Trecena y veía esta escena que describiste del hombrecito dentro del agua y que parecía que el otro lo está empujando. Reflexioné sobre algo que escuché hace poco que decía algo así como en la vida
tenemos muchas cosas que la vida nos brinda, que la vida nos da, pero todo eso que la vida nos da es prestado, es solamente por un momento. Entonces, era en relación al desapego que tenemos que aprender a ejercer y a trabajar. Nos cuesta mucho trabajo desprendernos del ser querido a veces, ¿no? Sobre todo, y la reflexión iba en el sentido de las madres que pierden a sus hijos. Pensamos que vamos a vivir muchos años, que vamos a llegar a lo mejor a los 80, 85, y que serán nuestros hijos los que nos entierren. Sin embargo, se da a veces al revés, ¿no? Que nosotros tenemos que enterrar a nuestros hijos, y en ese sentido venía la reflexión de que la vida nos va dando muchas cosas, y dentro de eso también nos da la posibilidad de tener hijos, pero tenemos que aprender a desprendernos de todo ello que nos da. Tenemos que aprender a devolverle a la vida, a la tierra, al sistema, eh, todo eso que vamos amando mientras estamos despiertos. Entonces, cuando vi esa imagen, recordé eso, cómo este hombre pareciera que está devolviendo a ese ser que a lo mejor quiso, a ese plano, ¿no? A ese Tlalocan, se está despidiendo de alguna manera, se está desprendiendo, está aprendiendo a vivir con conciencia de muerte. Entonces, cuando piensas en eso, aprendes a no procrastinar, a hacer las cosas hoy. Y yo reflexionaba, ya tengo 50 años y digo, ¿cuántos me quedarán? Pues no sé, igual y me muero al rato, ¿no? Entonces veía todos esos años recorrido, y pensaba, cuántas cosas he hecho y cuántas me faltan por hacer. Entonces empiezas como a tomarle un gusto diferente a la existencia, al estar hoy, pero con plenitud, con sabiduría, sin el miedo de, ni la ansia de querer hacer todo de un jalón porque a lo mejor me muero al rato, sino hacerlo con sabiduría, con paciencia, con calma, disfrutarlo, de verdad disfrutarlo, y entender que pues que nada nos pertenece, que todo es prestado, que todo es un ratito, y que en ese convivir diario, pues enriquecemos al otro que está con nosotros, pero pues no, se va a ir a lo mejor antes o nosotros no sabemos. Entonces, recordé eso ahorita que estabas describiendo la imagen de cómo pareciera que a lo mejor sí le está despidiendo, ¿no? Hacia ese Tlalocan. Y que finalmente tenemos la idea o queremos creer en que en un momento nos vamos a encontrar. Y pareciera que es cierto, porque cuántas veces en la ensoñación logras, pues a lo mejor sentarte a platicar con un ser querido que ya no está, y pareciera que fue real, ¿no? Y te despiertas con ese gusto, ese ánimo de haber podido hablar con ese ser que ya no está. Entonces creo que a lo mejor esa imagen pudiera recordar algo de ello. Así es, y algo interesante también es que recordemos que esta trecena es la trecena número 10 de 20. Así que es la trecena en la que llegamos a la mitad del Tonalpohualli y también del Tonalama. Esta trecena contiene los numerales del 117, no, del 118 al 130. Es decir, la última trecena que le da, que completa precisamente la primera mitad del Tonalpohualli, los 130 tonales. Y es curioso que justamente el último personaje que va a aparecer en estas vueltas, porque las trecenas se leen también de derecha a izquierda, una tras otra, por toda la franja de abajo de un almanaque de 10 láminas, y al llegar a esta, con Tonatiuh en oposición de Mictlantecutli, como aquí lo estamos viendo, subes en la parte de arriba y empiezas a leer ahora de izquierda a derecha, y te vas desde la trecena 11, 12, 13, 14, 15, 16, hasta la 20. O sea, damos una vuelta completa, subimos y regresamos. Siempre la vuelta completa. Y me llama la atención porque el último personaje que aparece en esta trecena, que es la que marca la mitad, es justamente Pilsintecutli Tonatiuh, como les decía, el que está en la primera mitad del día, como si el día fuera un fractal también del Tonalpohualli, y de hecho lo es. Todo es fractal, el año es fractal de los tonalis, el atado de años es un fractal del otro, y así nos vamos. Todo se va
duplicando, el tiempo se va potenciando y se van creando pequeños y grandes ciclos, siempre asociados a los mismos números, siempre asociados a las mismas reglas del tonalpohual ininterrumpido. Déjenme aquí ser enfático y siempre lo soy y a temor de ser muy repetitivo para quienes nos ven todos los días, pero esta es son las pautas que nos indican que esta cuenta de ninguna manera debe ser alterada porque de otra manera, insisto, pierde todo su sentido, pierde toda su coherencia, pierde toda la forma en la que se puede interpretar, leer y darle seguimiento dentro de los libros, dentro de los Amoshti. Entonces, bueno, pues esta trecena décima, más adelante lo vamos a ver gráficamente cómo se divide el tiempo a la mitad para que también lo asimilemos mejor de manera gráfica. Y bueno, pues vamos a comentar también que recordarles que Set-Tecpat, ya lo mencionó Rolando, es un nombre calendárico, así como todos los tonalis, todas las combinaciones de numeral con glifo que nos dan un tonali, todas son nombre de algo, de un numen, de un objeto, de una planta, de una persona, de un animal, de algo. Todos los tonalis le dan nombre a algo. Y este tonali de Set-Tecpat, además de darle nombre a la trecena, ¿sí? Nombre y apellido a la trecena, es el nombre mediante el cual se alude, desde el punto de vista del tonali que le da nombre, a Yayauquitezcatlipoca y a Huitzilopochtli. Muy interesante esta cuestión. Veamos cómo estos dos personajes también, pues, Tezcatlipoca está totalmente asociado también a la oscuridad, no en el sentido de lo negro, lo oscuro, sin embargo, él todo es de color negro. Su nombre, Yayauquitezcatlipoca, es el Tezcatlipoca negro. Él está en un ámbito, en otro lugar donde no lo podemos ver. Él nos puede ver a nosotros, él pertenece a otra realidad, pertenece a otro ámbito, a la parte no física, a la parte no visible de la realidad, pero existe. Representa todo esto que existe que no podemos ver, ¿sí? Entonces, todo ese ámbito también pertenece, como ya lo expliqué anteriormente, al ámbito del Mictlán, de lo nocturno, de la oscuridad, de la noche. Todos estos conceptos en español los tenemos disgregados y con diferentes nombres como si fueran distintas cosas. Aquí conforman un conjunto, ¿sí? Un conjunto de elementos que debemos entenderlos que pertenecen a al mismo ámbito. Entonces, Set-Tecpat, como nombre calendárico, está asociado a Yayauquitezcatlipoca y a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, a pesar de ser una deidad solar, entre comillas, si ustedes se fijan, él está aportando un elemento muy interesante que corresponde a todos los personajes que están asociados con Tezcatlipoca. ¿Ven este collar? Se llama Anáhuatl. Este collar lo portan todos los personajes que son advocaciones o que tienen relación con Tezcatlipoca. ¿Y qué vemos que está portando el señor Huitzilopochtli? Lo mismo, el Anáhuatl. ¿Sí? Es muy interesante. Además, el maquillaje facial de Tezcatlipoca, si vemos, es prácticamente el mismo que el de Huitzilopochtli, pero con diferentes colores. Así que hay muchas asociaciones entre Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, entre los ámbitos en los que ambos están operando. Y ambos están relacionados, al menos en la cultura mexica, porque Huitzilopochtli pertenece a los mexicas. Tezcatlipoca es mucho más amplio, abarca muchas más, influye en más sitios. Pero ambos están relacionados con la coordenada Set-Tecpat, la coordenada que le da nombre a precisamente a esta trecena. Y reitero, estos señores, particularmente Yayauquitezcatlipoca, también pertenece al ámbito que pudiéramos mencionar dentro de las características que tiene el Mictlán, que es del lugar que hemos estado hablando desde el inicio del programa. Y bueno, y reiterar, la mitad vamos a llegar en esa trecena. Cuando lleguemos al glifo perro, al glifo 13 perro, Matlactli Wanjay Itzcuintli, en la esquina superior izquierda de la pantalla, cuando lleguemos ahí, vamos a haber llegado al tonali 130, al que
da fin a la primera mitad del tonal Powali. Ahorita vamos a ver dónde está ubicado. Me gustaría antes hacer unos comentarios sobre la imagen de Trecena. Bueno, en primer lugar, a mí me gusta mucho la imagen central. Me remite a muchas cuestiones. La primera es que creo que hay que leer estas imágenes con una gran carga de significante. No, tratan de detonarnos muchas reflexiones en una sola y por lo mismo son a veces ambiguas. Pero en la imagen central creo que veo dos aspectos que me gusta eh, siempre llevarlos en mi mente, en mi corazón. En primer lugar está el de la retribución del cuerpo físico al medio físico. Y si se dan cuenta, están abarcando ahí dos sustratos importantes, el agua y la tierra, porque este cuerpo de agua está rodeado de tierra. Entonces, nosotros somos también eso, agua en buena parte y tierra también. Pues para mí, de alguna forma, esta imagen, al estar sumergiéndose ahí, está hablando de esa retribución que hacemos de nuestro cuerpo, el cuerpo con el que operamos en este mundo, en este plano, cuando morimos. Entregamos ese cuerpo de vuelta. Pero también el hecho de tener ahí la presencia del agua rodeada de una capa de tierra, me hace pensar en el mundo del sueño y del gran sueño que experimentamos durante 273 días cuando estamos dentro de nuestras madres, ¿no? Hoy nuestro mecanicismo nos pone a pensar que si, qué momento está realmente vivo el ser que se forma, ¿no? Dentro de, pues porque obviamente el consumismo lo que quiere es vendernos cosas y perder esa sensación de la importancia de esa vida. Pero en realidad nosotros empezamos a existir desde el primer momento en que somos engendrados. Así por lo menos es lo que nos marca el Tonalpowal y por eso tenemos una cuenta precisa de esos días. Como tal, en ese punto, en esa existencia, tenemos algo que se parece también a otra vida muy diferente. Y mucho de lo que nosotros vivimos cuando entramos al mundo onírico está relacionado con esa imagen o esas imágenes que se generaron en ese tiempo, en esos 273 días de gestación. Incluso el mundo onírico es capaz de revelarnos también esas imágenes de cuando nosotros hicimos esa transición tan importante, tan trascendente, por la cual es importante el tonali, que es la salida de esa agua para convertirnos en seres caminantes y hablantes y respirantes, ¿no? Eh, lo, lo, lo que complica las cosas es que nosotros a veces pensamos que podemos tener acceso a esos archivos de memoria a través del cerebro, ¿no? Cuando está visto que no está ahí eso. No son recuerdos que están escritos en el lenguaje de los recuerdos que tenemos hoy en día, porque los recuerdos que tenemos hoy en día están 100% influidos por otro tipo de lenguajes, por las palabras, por acciones de terceros. El día que me dieron una buena, me dieron unas nalgadas porque me porté mal, me dejaron una marca, eso es un recuerdo. Pues no son los únicos recuerdos. Hay otras memorias que son más difíciles de tener acceso y precisamente para eso existe este trabajo en el que se insiste constantemente de Mictlan, para poder encontrar el camino que viene detrás de nosotros y que se abre ante nosotros. Es necesario ir a esa memoria y conocerla a través de ese lenguaje tan que carece de palabras y carece de otro tipo de cosas que tuvimos, por ejemplo, de manera directa con nuestra madre. Entonces, para mí, la imagen del sumergirse en el agua tiene toda esa implicación. Agua, tierra, cuerpo, muerte, nos lleva a todo eso. También es importante mencionar que en la visión de los antiguos mexicanos, la muerte no ocurría una vez en la vida. La muerte era un acto constante de transformación. Ahora que escuchaba a Lili hablar de los hijos, también pensaba no solamente precisamente en la muerte de un hijo de manera física, ¿no? Sino también en la muerte que experimenta cuando realiza un cambio. Cuando un hijo es pequeño y tú eres el mundo de ese hijo y tú le enseñas, pues ese hijo solamente ve a través de lo que tú haces, ¿no? Pero llega un punto en el cual ese hijo adquiere una total autonomía.
adquiere, digamos, pasa por esa etapa de muerte, muere ese pequeño que tuviste y renace otro completamente diferente que ya no coincide del todo, te trasciende, que es lo mejor que puede pasar, te trasciende todo lo que le enseñaste, lo trasciende él, porque se supone que tú también tienes que trascender lo que eras cuando tú recibiste a ese pequeño y creciste, también lo tienes que trascender. Entonces es maravilloso ponerse a platicar y decir, ay, ¿te acuerdas cuando hacíamos tal cosa hace 20 años, no? Sí, pues eso ya pasó. Eso ya quedó también sumergido en el agua, entre las paredes de la tierra. Eso ya se acabó. Entonces todas esas reflexiones también son parte de la muerte. Por otro lado, quiero ser enfático acerca de la presencia del sol, porque el sol eh, también es parte del Mictlán, no está aislado del Mictlán. Y para eso me voy a tomar el atrevimiento de leer dos parrafitos de texto proporcionados por el fallecido también maestro Salvador Mateo Siguera, que habla de Tonatiuh y su vinculación con Mictlán, y dice lo siguiente. Tonatiuh se hunde en el poniente para ir a iluminar, aunque con luz mortecina, la región de los sin vida, dando un tiempo de claridad a los moradores de Mictlán. La presencia del dios astro, la visibilidad y el cambio de la noche a un semidía hace conjeturar que cambiaba el aspecto de Mictlán durante el lapso nocturno. ¿Por qué lo digo? Porque estas reflexiones que están basadas en fuentes, el maestro Mateo Siguera fue colaborador de el gran Alfonso Caso, también un gran maestro, y además era un hombre muy bien documentado, que además trabajó la imagen, ¿no? No era nada más una persona que se limitaba a lo teórico, sino también trabajó la imagen. Podemos encontrar que tiene muy buen fundamento porque ya veremos más adelante con algunas imágenes, pero quiero dejarlo sentado desde este preciso instante. Existen en el mismo Amoshli Borgia varias imágenes donde está el sol apareciendo, un sol nocturno, apareciendo en el contexto de Mictlán. Y por si esto fuera poco, por si no fuera suficiente, nada más basta recordar que hace 52 días estuvimos en la trecena Semiquistli y en esa ocasión tuvimos, o una vez más, tuvimos como regente de trecena Tezistecatl, pero también tuvimos al mismísimo Pilcintecutli, ¿no? Ese sol que emerge de Mictlán para iluminar el día, ese también estuvo presente. Entonces, Tonatiuh y sobre todo Pilcintecutli Tonatiuh está muy vinculado a Mictlán. Mictlán es oscuridad, sí, pero también hay reflejos, también hay luz. Es exactamente lo que yo les he comentado sobre ese misterioso reflejo del espejo negro, que es el señor Tezcatlipoca, que ciertamente está reflejado en Zetecpatl, y cuando yo hacía alusión a Tlashu Alaut, Lamakaski, Zetecpatl, al ven en pos de mí, señor uno pedernal, precisamente desde que yo escuché por primera vez este conjuro, tenía en mi mente a que viniera hacia mí, en pos de mí, el señor Tezcatlipoca, para tener esa entrada a ese mundo del Mictlán, que parte de su influencia es el sueño, pero también todas esas partes del estado de vigilia en el cual uno puede entender una realidad de una manera distinta, ¿no? Lo hemos comentado, es como una especie de cambio de frecuencia cuando uno logra ver eso, cuando recuerdo una vez estaba yo sentado aquí comiendo un helado con mi hijo en el Parián, y comencé, aquí en Puebla, ¿no? Si una vez vienen, vayan al Parián, es una zona muy bonita. Estábamos en una banquita ahí en el Parián tomando un helado, cuando de repente vi en el piso ese reflejo que hace la luz solar, que parece que está como al fondo de un estanque. Como todos esos pisos son de cantera, de basalto, se veía perfectamente. Solo es cuestión, como decía Castaneda a través de don Juan Matus, de acomodar la vista de cierta forma. Recordemos que los ojos son una cámara y realmente lo que ven es un puntito. Y todo lo demás se genera en la mente. Entonces, cuando uno mueve un poco esa vista, cuando uno la altera, porque nosotros tenemos un acomodo que se nos hace de esos ojos desde que nacemos. Nos enseñan a ver, a generar esa secuencia. Pero esa secuencia se puede alterar. Y entonces dicen, ah, no, pero es que entonces estás como si te tomaras una sustancia. No, no necesitas tomarte una sustancia. Hay que tener menos apego por esa forma de ver que tenemos, ¿no? Que nos lleva a las líneas rectas, que nos lleva a ver el mundo como lo vemos. El mundo no es exactamente como lo vemos. Nosotros generamos una imagen de ese mundo en nuestra mente y hay que estar consciente de eso. Entonces, en esa ocasión, simplemente
a mí me encantan estas imágenes que, no sé si ustedes las conozcan, que son esas imágenes que cuando pones una vista blanda te aparecen, estereogramas, te aparecen en 3 dimensiones. Me encanta porque me han ayudado a poder mover los ojos de una manera distinta. Y en ese momento lo hice de una manera inconsciente y aparecieron esas ondas lumínicas en el piso y después he tratado de hacerlo nuevamente y lo puedo hacer. Algo que, por cierto, me ocurre con frecuencia cuando estoy soñando. Entonces, todo esto nos habla de esas conexiones, todo lo que detonan estas imágenes, el sol, la noche, Tezcatlipoca, el sueño, la idea de finitud, la idea de devolver y sobre todo la idea de que la muerte no es final. Como todo en Semanáhuac, la muerte es principio. La muerte, cuando estás vivo, más vale que estar consciente de eso, es el principio de un cambio, el principio de una nueva era. Como hoy simplemente que estamos en este tonali, que es Matlacli Guanyay Olin, que es de prender fuego, aquí tengo mis leñitos, final y principio. La muerte es final y principio, ¿sí? Lo único que no va a quedar de nosotros son las insignificancias de las cosas que a veces nos pasan. Por eso hay que concentrarnos en las cosas más trascendentes de nuestra vida, en las acciones, en compartir este mundo con los seres que amamos, ¿no? De nada nos sirve todo lo que tenemos y todo lo que hacemos si no hay alguien a nuestro lado, seres a nuestro lado para compartir eso, para convertirnos en atados de caña. Entonces, todas esas ideas para mí son esenciales para empezar de una forma muy abierta a entender lo que nos va a deparar esta trecena, que por cierto, en sus primeros 6 tonalis, fíjense nada más qué maravilla y qué gran conocimiento de los antiguos, durante los primeros 6 tonalis no hay día que no nos acompañen Tonatiuh y Mictlantecutli. El primer tonali, bueno, el primer tonali estamos en Setecpatl, no tenemos ya la regencia directa de Mictlantecutli, pero en el segundo, en el Quiahuitl tenemos a Tonatiuh, en el tercero, que es el tonali Xochitl, como señor de la noche tenemos a Tonatiuh, en el cuarto tonali tenemos también a Tonatiuh, porque es el señor del numeral, en el 5 tenemos como señor de la noche a Mictlantecutli, y en el 6 tenemos como patrón del numeral a Mictlantecutli. Así que Tonatiuh y Mictlantecutli, durante los próximos 6 tonalis, a partir de mañana, nos van a estar acompañando, ahora sí, día y noche, día y noche. Entonces, hay mucho trabajo, mucho que hacer, que ya iremos reforzando en las sesiones de Tapohuía de todas las madrugadas, pero de entrada creo que tenemos muchos mensajes para comenzar ya a prepararnos, ya a preparar todos nuestros aditamentos para hacer de esta trecena una que nos haga crecer, reflexionar y tener un gran autoconocimiento. Así es, Pilcitecutli Tonatiuh es el sol que viene del Mictla, porque nace de la noche y trae el día, porque ya fue a alumbrar a la región de los muertos. Vamos a ver cómo Mictlantecutli, que es el regente de la trecena, vamos a ver en qué otros lugares aparece, en qué otros momentos del tiempo y en qué otros momentos, en qué otras escenas aparece, porque es lo que nos va a dar una idea más amplia, además de todo lo que ya comentamos, de en qué ámbitos va a aparecer, ¿sí? De qué son los ámbitos en los que él domina y en los que él está presente. De manera gráfica, evidentemente, porque ahí es donde vamos a entender que lo que estamos diciendo pues está puesto en las imágenes. Aquí vemos la misma imagen de trecena, esta, pero en la versión del Borbónico. La trecena Setecpatl, la trecena 1 pedernal, con el señor, precisamente el señor Mictlantecutli, del lado derecho, y este otro que es, me imagino, que pudiera ser precisamente Pilcitecutli Tonatiuh. Aquí los elementos pues no alcanzo a identificar exactamente quién es este personaje. Sin embargo, bueno, está ocupando el mismo lugar que Pilcitecutli Tonatiuh ocupa en la escena del Borgia. Vamos a suponer que es el mismo. Sus elementos con los que está él adornado no me remiten en este momento a una identificación plena, pero bueno, es el acompañante dentro de la misma trecena del señor Pilcitecutli Tonatiuh. En lugar del hombrecito que está hundiendo al otro en el agua, vemos el mismo cuerpo de agua, pero ahora el palo es como si fuera un palo encebado que conecta el agua con la noche. ¿Ven qué interesante? Y este hombrecito está
pareciera estar descendiendo o ascendiendo desde el agua hacia la nocturnidad, hacia la noche. Muy interesante esta cuestión aquí, de la forma en la que está mostrada esta misma escena aquí en el Borbónico. Pero estamos viendo la misma trecena, la misma escena, y que pertenece a los mismos tonalis de una cuenta también de 260. Aquí por ningún lado hay veintenas, por ningún lado hay años, por ningún lado hay nada de esas cosas. Estamos hablando de la cuenta que lo cuenta todo, la cuenta ininterrumpida de tonalis, no de días, ni de tiempo, ni de años. Lo mismo vemos en la escena correspondiente del Vaticano B, el Códice Vaticano B. Son las mismas personajes, las mismas escenas, los mismos elementos. Nada más que aquí ahora vemos que como la lectura de este documento es al revés que las demás, vemos al señor Mictlantecutli aparecer del lado izquierdo. Vemos este elemento que les comentaba hace rato, este atado de papeles, este conjunto de papeles entrelazados formando esta cruz, ¿sí? Vemos otra vez al pantli y al bulto aquí, juntos, el bulto y el pantli, el sacrificio, y vemos a este hombre llevando a cabo la misma acción que llevaba a cabo el otro en la del Borgia, ¿no? Está hundiendo ese hombre, lo está metiendo en el agua. Pero aquí además el elemento que él está portando sí tiene la forma de una coa, es decir, de eso que se utiliza para hacer los surcos o para meter las cosas en la tierra, ¿no? Para empujarlos. Entonces, muy interesante. Y del otro lado también vemos aquí al señor Pilsintecutli Tonatio. Aquí sí está claramente identificado, tiene su color amarillo, tiene sus plumas estas largas de acá atrás, tiene su punto en la mejilla de color rojo y este arco alrededor de los ojos también de color rojo, que le enmarca todo como un antifaz los ojos, ¿no? Los dos ojos. Entonces son los mismos elementos que vimos en la trecena que estamos analizando a través de la imagen reconstruida del Borgia. Bueno, otros lugares donde vamos a ver aparecer a Mictlantecutli, pues evidentemente es junto a su consorte, junto a su pareja, su dualidad, que es la señora Mictecacihuatl. Aquí los vemos a los dos compartiendo una escena en la que están uno frente al otro y vemos en medio de ellos cómo está la noche y una luna formada por huesos, ¿sí? Ellos están en el Mictlán, todo en esta escena nos habla del Mictlán. Estos aquí están de frente, están conversando, están presentándose mutuamente ofrendas y dos personajitos, dos niños, dos seres humanos pequeñitos de color rojo. Bueno, evidentemente no tendríamos tiempo de analizar al detalle cada una de las imágenes, pero aquí recuerden que como Mictlantecutli va a ser el señor de la trecena, es importante tener claro y ver qué es todo lo que abarca Mictlantecutli, porque va a ser como el que le dé contexto con su regencia a todos los 13 días que comienzan mañana al mediodía. Eso Y es también tenemos... por eso sí, perdón. Por eso siempre estas sesiones de análisis de la trecena, por ahí me preguntaba el otro día un compañero, y aprovecho para responderlo, creo que por aquí anda, preguntaba que por qué no hablamos del TECPAT y por qué no hablamos del 1. Es que eso corresponde al tonali, eso corresponde a la coordenada. Aquí estamos hablando de la trecena que lleva el nombre de esa pequeña coordenada que le da su nombre nada más. Y para hablar de esa trecena, no tenemos tanto que hablar del TECPAT y del 1, como de quién es el regente de la trecena, quién va a cubrir y quién va a colorear toda esa trecena, quién le va a dar contexto. Y en este caso es la escena de la trecena, con Mictlantecutli en el centro del protagonismo de esta cuestión. Quería comentar nada más que en la columna número 5 de la trecena, en el Macuili de las trecenas de Mictlán, tenemos esa escena que se ve en el centro, ¿no? La hemos comentado siempre que llegamos a este tonali, Sí. de el personaje cayendo en el Mictlán, representado por esa cabeza descarnada, y cayendo hacia a la nocturnidad, no necesariamente muerto. Aquí se ve también, sí, no tan evidente, pero haciendo en la imagen de pronóstico, en la imagen semántica. Entonces ya la comentaremos cuando lleguemos a Macuili y Hecatl, pero también quería mencionarlo. Muy bien.
Vamos a continuar analizando todos los lugares donde aparece Mictlantecutli para que veamos todo lo que abarca y por qué es importante compararlo con las demás escenas donde aparece. Aquí tenemos otra imagen, la lámina 18, también del Borgia, donde vemos dos escenas, una en la parte de arriba y una en la parte de abajo. Ambas rematadas en su base con 5 glifos correspondientes a la de arriba al sur y los de abajo al poniente. Vamos a hacer énfasis en la de arriba, que es la que nos interesa, que corresponde a este conteo con estos espaciadores que corresponden a una cuenta que inicia con los glifos del sur. Bien, pero lo importante aquí es que también estamos viendo a una escena nocturna dentro, una oscuridad dentro de la oscuridad. ¿Por qué digo esto? Porque aquí en la parte de arriba vemos este cuadrete que nos muestra la noche. Aquí evidentemente nos están diciendo que es la noche lo que está mostrándose. Y es una noche que está de un color, pues aquí se alcanza a ver como azulito, azulito oscuro, ¿sí? Un azul turquesoso más o menos, grisáceo, con puntos de color negro y una luna en medio. O sea, evidentemente es la noche, es la oscuridad de la noche. Pero dominando toda la escena en la parte de atrás, ¿sí? Hay una oscuridad todavía más profunda. No es la oscuridad de la noche, es la oscuridad. Toda la oscuridad, lo más es más oscuro que la noche, por ponerlo de forma poética. Y ahí es donde opera precisamente donde está el señor Mictlantecutli y la señora Mictecacihuatl. Hay muchos más elementos que pudiéramos comentar, pero lo importante en este caso es que hagamos énfasis en que esa oscuridad y la noche sí están relacionadas, pero cuando hablamos de la noche, la oscuridad nocturna, no es la misma oscuridad o es parte de la oscuridad más grande que corresponde a los ámbitos del Mictlán. Esa oscuridad a la que también vamos cuando cerramos los ojos, hacemos introspección, ¿sí? Cuando entramos a una cueva o a un cuarto oscuro, cuando hacemos meditación, ¿sí? También entramos a esa oscuridad, que también es el Mictlán y también es el sueño y que también es la muerte. Esta imagen nos sirve precisamente para comentar eso que hace rato brevemente comentamos, que es el ámbito tan grande de lo que abarca la región del Mictlán. No solamente es el inframundo, como se traduce de manera bastante simplista, sino que estamos hablando de otros ámbitos que abarcan también la influencia de Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Vemos también a Mictlantecutli. Sí, Antes me dime. gustaría rápidamente, brevemente en la imagen anterior, me gustaría comentar 3 elementos importantes. En la imagen anterior, por favor. La primera, también vemos al personaje del lado izquierdo, que ahí está un poquito borrado, tristemente, pero se alcanza a notar cómo tiene un sol oscuro en su espalda. O sea, el sol nocturno que estábamos evidenciando, se hace presente ahí, en ese. También, sí, ahí está efectivamente el sol nocturno. Para enfatizar. También enfatizar que Mictlantecutli y tiene gran presencia también con los glifos del Huitzlampa, ¿no? Ya lo veremos un poquito más adelante cómo conforma un eje, incluso en esa lámina 56, pero si bien analizamos, por ejemplo, la lámina 52 del Borgia, donde vemos el Huitzlampa, vamos a ver a Mictlantecutli ahí de color rojo, apareciendo muchas veces. O sea, hay una relación no solamente con Mictlampa, sino también con el Huitzlampa, y aquí también se hace énfasis en eso. Y por último, nada más quería mencionar la presencia de Tecpatl, profusa presencia de Tecpatl en esta imagen, Así es. ¿no? Como para reforzar todo lo que implica. Y nada más, por último, sí, remitir a quienes estén interesados en esta lámina, uno de los programas de Intiquita Inticmati sobre el Mictlán, donde hicimos un análisis muy profundo sobre esta imagen para que si quieren conocer más acerca de ella, pues vayan a ese programa, nos hagan favor de verlo y ahí explicamos más detalladamente todos los elementos que aparecen aquí. Así es. Y ahorita que mencionaste al sol nocturno, de hecho, este personaje que vemos acá no es un Mictlantecutli en toda regla, sino que combina elementos precisamente para darnos a un personaje Así híbrido entre Mictlantecutli y Tonatiuh. Vean el cabello de color amarillo, que es propio de las númenes precisamente asociados al sol y también al fuego.
Así que ahí pueden ver cómo no siempre vamos a ver los personajes como estamos acostumbrados a verlos en otros panteones donde sus características no cambian, o aquí hay una modificación constante, una combinación constante de elementos, porque estamos metiendo diversos elementos a la conversación, diversos elementos que se aluden en la misma escena. Por eso el contexto lo es todo. También vemos a Mictlantecutli como regente, evidentemente, del glifo Itzcuintli, que es también el glifo número 10. También es el glifo que que llega a la mitad. ¿Sí? Decíamos que la trecena 10 es la trecena que divide a la mitad el Tonalpohualli, que es donde llegas a la mitad. Bueno, Itzcuintli es el glifo de los 20 glifos que está justamente terminando, cerrando la primera mitad. Y es Itzcuintli, el perro, el acompañante de los muertos en su camino hacia el Mictlán, a donde los va a recibir el señor Mictlantecutli. Por eso el patrón de Itzcuintli es el señor Mictlantecutli, que aquí lo vemos ahora sí, totalmente pintado de blanco, ¿sí? Haciendo de gala y en conjunción con su cabeza descarnada, el todo está de blanco, el color de los huesos, y vemos cómo tiene ese Icpali, que en la escena de trecena lo vimos también con huesos, con sangre, con un corazón. Aquí hay una versión distinta, pero también tiene los mismos elementos, ¿sí? Tiene los huesos, esas vértebras, tiene la sangre, es el único numen que tiene esa cualidad. Y donde veíamos el cabello enmarañado del señor de la trecena, aquí lo vemos, bueno, es un cabello también largo, ¿sí? Crecido, no enmarañado, pero sí crecido, pero también con los mismos elementos de las estrellas nocturnas puestas en ese cabello negro que alude a la oscuridad y a la noche. Así que Itzcuintli, que es el acompañante, el amigo del hombre, el que lo acompaña no solamente en la vida, sino también en la muerte y durante el sueño, es el glifo por el que está siendo patrocinado, que está patrocinado precisamente por el señor Mictlantecutli. Y si se fijan acá, de nuevo aparece en la esquina, aparece de nuevo el pantli y aparece de nuevo el bulto, ¿sí? Que está siendo tragado por Zipactli, el bulto que está siendo enterrado, que está siendo engullido por la tierra, ¿sí? Por las fauces de Zipactli. Aquí de nueva cuenta, muchos elementos que se repiten en la trecena y que los volvemos a ver aquí, en otros contextos, en otras posiciones, pero que son todos dentro del ámbito de lo que estamos comentando. Vean la misma escena, ¿sí? Pero dentro del Códice Vaticano B, donde vemos a Mictlantecutli, también cuyo está siendo unido mediante este flujo que en una escena le está saliendo como de la cabeza a Mictlantecutli y lo está conectando con este hombrecito, ¿sí? Que es un flujo de excremento que lo conecta con ese hombrecito que está ahí arriba. Y bueno, pues también ahí vemos también el glifo Itzcuintli, porque estamos viendo la misma escena, pero en dos documentos diversos. Entonces, Mictlantecutli también es el señor de Itzcuintli, que es el acompañante de los muertos hacia el Mictlán, de el 10º de los glifos que dividen a la mitad al Tonalpohualli. En la cuenta de 9, que sabemos que también ocurre y corre en paralelo a la de 13 y a la de 20, a lo largo de todo el Tonalpohualli de forma ininterrumpida, vemos que en la mitad, en medio, otra vez en medio, divide los glifos, divide las trecenas, y aquí en la cuenta de 9 también está en medio. Fíjense qué interesante, la regencia de Mictlantecutli a la mitad de todo, como si fuera el momento precisamente de transformación. La muerte como transformación, muere el día, empieza la noche, muere la mitad de los 10 glifos para nacer en la otra mitad. Siempre está en el umbral. Es un numen liminal porque está a la mitad de todo. No es el final la vida. Es la final al mismo tiempo el principio. Lo vemos muy reiterado aquí en Anáhuac de manera, no solamente a través de Mictlantecutli, sino de otros números, por ejemplo, como Xutecutli, a quien tenemos hoy, a quien quieran ver ese detalle, lo comentamos ampliamente hoy en la mañana. Siempre nos indican que ese final es un principio al mismo tiempo. Y aquí vemos como a la mitad, una vez más, está Mictlantecutli, justo en medio, en el numeral 5, en la posición 5, que, así como el 7, es nuestra bisagra del 13, ¿sí? Imagínense un libro
que está abierto con las dos pastas abiertas, y el lomo sería el 7, 6 y 6 y el 7 en medio. Bueno, pues aquí es lo mismo. Este libro tiene 9 páginas, 4 de un lado, o más bien 4 en la portada. El lomo sería el 5 y para llegar a otros 4 al final. Por eso decimos que es el número bisagra. Así que el 7 es la bisagra del 13, el 5 es la bisagra del 9, en esta composición donde Mictlantecutli aparece justo a la mitad de la cuenta de 9. También Mictlantecutli, no, perdón, aquí es la misma escena pero en grande. Aquí dice Xutecutli, no le hagan caso, es Mictlantecutli, el señor que aparece, y simplemente hice el zoom sobre la imagen para que la pudieran ver en detalle, que es la que está a la mitad de esta también, la cuenta de 9. También el señor Mictlantecutli aparece aquí en otro almanaque. Recuerden que los almanaques son todas estas conteos de tonales específicos para fines distintos, pero que están basados en el tonal powali. En este almanaque, que corresponde precisamente a las lecturas de los patrones de los nacimientos, está Mictlantecutli en una de sus escenas abriéndole la conciencia, punzándole el ojo a este personaje que también tiene las características de la muerte. Entonces, aquí en este almanaque vemos al personaje que le abre el ojo al recién nacido, bueno, al que va a nacer, luego el que lo presenta, el que le corta el cordón umbilical, y el cuarto personaje que acompaña a cada uno es la señora que lo amamanta. Así que son 4 personajes que están involucrados en este proceso del nacimiento de una criatura asociados precisamente a su tonali, y en este caso vemos que a Mictlantecutli le toca abrirle la conciencia en este momento a este personaje que está ahí. Porque una vez más, Mictlantecutli siendo liminal, ¿no? Está él en una transición, está operando dentro de una transición que es el momento de nacer. También en la lámina 50, que corresponde al rumbo norte, es una serie de 4 láminas, o sea, eso es un almanaque de 4 láminas, ¿sí? Que es un conteo del tonal powali, pero basado en rumbos. Sabemos que son 4 rumbos, así que por eso son 4 láminas. Y aquí vemos en la lámina 50, que corresponde al segundo rumbo, que es el rumbo norte, vemos una escena en la parte de arriba donde está el señor Mictlantecutli también. ¿Sí? Aquí lo vemos acompañado de un tecolotl que además está cargando, parece haber capturado a una serpiente de coral. Recordemos que también el tecolotl tiene todo que ver con el Mictlán, tiene todo que ver con la oscuridad y tiene todo que ver con la sabiduría de lo oculto. ¿Sí? La mirada al más allá, cuando podemos tener la oportunidad de ver más allá de nuestra percepción visual de todos los días, porque el tecolote mira en la oscuridad. Así que esa cualidad está asociada al nahualismo y a todo este tipo de cuestiones que aluden a lo oscuro, a lo nocturno, a lo oculto, a lo no visible por unos ojos normales. Rolando. No, nada más pues comentar, ¿no? Todo que aquí con todas estas imágenes estamos ampliando toda la gama de posibilidades que es Mictlán. Por eso decía yo al principio que esto que... ayer veía precisamente el anuncio de un evento que se llama así Mictlán, y que lo que tiene pues son las calaveras de José Guadalupe Posada, pues que son bonitas, pero que no remiten a los conceptos de Mictlán que están implícitos en los Amoshtin. Y aquí, pues una vez más, se refuerza cada uno de los elementos que hemos estado diciendo, esos 3 ámbitos principales que sería la conciencia de la muerte en sí, ¿no? El momento que nos llega a todos, como la finitud de esta estadía en este plano, y todas las formas en las que nosotros podemos hacer esa visita a Mictlán, a Mictlampa, a través de sueño, meditación, incluso estando despiertos podemos también hacer poner un pie en Mictlán y ver a la mitad de esa línea que divide y ver las 2 realidades en una sola, ¿no? Nada más, podemos continuar. Perfecto, sí, claro que sí. Lili, ¿algún comentario? Hasta el momento ya pasamos varias imágenes, si quieres abonar los comentarios con alguna de las imágenes que ya revisamos.
¿Por qué no, verdad? La Bueno, precaución, el pavor, la alegría, el placer, ¿no? Y ahorita que decías que veíamos a Mictlantecutli, que es el que abre los ojos, ¿no? Y sí es cierto, la muerte está, bueno, Mictlantecutli, la idea de la muerte está también para abrirnos los ojos a través, a nosotros mismos, a través de recorrer este Tonalama y darnos cuenta que es parte de nuestra vida y que debemos de perderle ese miedo o ese temor a la muerte que es meramente una construcción sociocultural, ¿no? Porque en la naturaleza todo es cíclico y así como todo nace y reverdece, tiene que morir. Y si nosotros nos asumimos como seres partes de esta naturaleza, pues estamos incluidos en ese proceso. Entonces debemos verlo como algo natural y pues saludable también, porque imagínate que pensaras que vas a vivir miles de años, pues híjole, creo que sería desgastante. Entonces hay que concebirla con alegría. Ujú. así es. Bien, pues vamos a continuar analizando imágenes de Mictlantecutli para ir comprendiendo todo lo más que podamos, su ámbito, su influencia y los momentos en los que aparece a lo largo de las cuentas. Veíamos esta escena donde precisamente comentaba Rolando hace rato, sí, brevemente, que aquí en la parte de arriba y aquí vemos precisamente también cualidades, características de estos personajes que los delatan precisamente como habitantes, como pertenecientes a este ámbito de lo nocturno, de lo más allá, de la oscuridad primigenia, de este momento de creación que está en un tiempo fuera del tiempo corriente, ¿sí? Que ocurrió hace muchos años y que ocurre todo el tiempo de creación constante dentro de lo nocturno, dentro de la región del Mictlán. Por eso decimos que estos ámbitos no son un lugar físico a donde podamos ir y decir, ah, pues el Mictlán está debajo de nosotros, está debajo de nosotros y está arriba de nosotros y nos está rodeando todo el tiempo y estamos inmersos en él también, porque hay cosas que no vemos y que existen y que pertenecen a estos ámbitos precisamente. En esta escena que es complejísima y que nos tomaría un programa completo, tal vez hasta dos, explicarla, alude precisamente a esa cuestión y sirva simplemente como un ejemplo de que todo los ámbitos del Mictlán abarcan mucho, mucho más de lo que es simplemente el conocido como el inframundo. Es algo mucho, mucho más extenso y mucho más rico. Rolando. Y también enfatizar que no estamos hablando aquí de un final, sino de un principio. Y Así es. en ese principio no estamos empezando por el sol, por las plantas, no. Estamos empezando en el sustrato, en la oscuridad, En la oscuridad en la muerte, ¿no? La muerte como principio de la vida. de la Como vida. bien dices, como tratarse de un tiempo mítico, esto que estamos viendo, no es algo es algo que está ocurriendo permanentemente. Nosotros somos una parte de ese proceso que estamos viendo ahí. Somos una consecuencia de ese proceso. Y una vez que morimos, damos la vuelta completa y volvemos a entrar ahí, ¿no? A ese mismo proceso. Lo que nos está mostrando en su amplia sabiduría el Amoshli Borgia es precisamente eso, que la muerte sí es para tener esa conciencia de que el tiempo que tenemos bajo esta identidad eh, actual es limitada, pero que la vida en sí, la irradiación, el tona, el ánimo de los seres es algo permanente, es algo que está existiendo y se está reciclando y está dando vueltas y eso es precisamente la eternidad. No es preservar el yo, que es lo que a veces se nos hace pensar, que o nos aferramos a esa permanencia, a decir, no, pues es que yo quiero que se preserve, que me gustan los M&M's y las palomitas de maíz. Eso no tiene mucho sentido, eso es algo demasiado doméstico. Realmente lo que se va a preservar entonces, pues es esa continuidad energética que es el tona, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahí. Y parte de, aquí en esa imagen, fácilmente dicha, de la muerte, de la oscuridad, de los huesos y sobre todo de una de las acciones más importantes de todo el Tonalamat, que es el autosacrificio, ¿no? Entonces, pues nada más para rematar esa idea. Así es, así que vemos otra vez el ámbito del Mictlán representado aquí de alguna otra manera y siempre presente en los momentos de transformación y de creación.
De la muerte surge la vida. Y la muerte y la vida, precisamente, aquí están uno a las espaldas del otro, dividiendo a todo el Tonalpohualli, los 260 tonales, a la mitad, dándonos a entender que también el tiempo y el espacio, como siempre, tienen sus divisiones y de manera correcta nos están mostrando, insisto, de manera ininterrumpida. Aquí no cabría ninguna lectura que no fuera la del el Tonalpohualli ininterrumpido. Aquí no podríamos hacer la lectura de estas imágenes bajo ninguna otra premisa o reglamentos inventados que no fuera las reglas que nos marca el Tonalpohualli in extenso de las 8 primeras láminas de llamada Tonalámatl, ¿sí? Y que lo hemos comentado de manera reiterada. Y bueno, cada lámina que vemos no podría ser interpretada, no puede ser seguida si no existe esta reglamentación. Por eso todas las páginas de todos estos Amoshtin obedecen a las mismas reglas básicas. Aquí vemos a Mictlantecutli y Hecatl en la lámina 56, muerte y vida, unos a espaldas de la otra, dividiendo a la mitad al Tonalpohualli completo en un formato de 3 escenas. Chequen. Esta misma escena se replica más adelante en la lámina 73 en una variante distinta, pero en este momento me interesa, y también vemos a Hecatl y a Mictlantecutli espalda con espalda, dividiendo a la mitad un periodo específico de la cuenta. Vemos cómo del lado de Hecatl, es decir, del lado del viento, del lado del aliento, de la vida, tenemos las 3 escenas del oriente y del poniente. Es decir, imaginemos un eje cartesiano, ¿sí? Donde el eje X es el oriente y el poniente. O si lo quieren ver de vertical a horizontal, da lo mismo. Pero uno de los ejes es oriente y poniente, ¿sí? Donde sale el sol y donde se pone el sol. Ese eje corresponde a las 3 escenas del oriente y del poniente. Y corresponde al lado donde está Hecatl Quetzalcóatl. La otra mitad corresponde al lado de la muerte, que es donde está el señor Mictlantecutli, y son las 3 escenas que están en el otro eje, ¿sí? En el que está opuesto y perpendicular al otro, que en este caso sería el del norte y el del sur. 3 escenas de oriente y poniente de un lado y norte y sur del otro. Esta división es muy interesante y muy importante comentarla, porque aquí vamos a ver cómo la parte cualitativa de los números y las divisiones dentro del Tonalpohualli obedecen a este ordenamiento tan preciso y tan perfecto de la cuenta que lo cuenta todo. También, si lo vemos al revés, en el sentido en el que van a ser leídas las 3 escenas en esta imagen, hoy te lo voy a explicar muy brevemente, pero de manera muy gráfica, vemos cómo la primera mitad del Tonalpohualli está en la parte de abajo, es decir, la trecena que estamos por iniciar, que es la trecena Setecpatl, que es la que cierra la primera mitad del Tonalpohualli, está en el límite antes de pasar a la otra mitad. Ya lo vamos a ver. Aquí están contenidas 10 trecenas y por lo tanto 130 tonales. ¿Sí? Es la mitad del Tonalpohualli, está en la parte de abajo. Y la otra mitad del Tonalpohualli evidentemente está en la parte de arriba con las otras 130 tonales, las otras 10 trecenas. Para dividirnos ahora de forma horizontal las trecenas en el orden en el que van a ser leídas. ¿Cómo se lee esta lámina? Muy sencillo. Comenzamos por la parte de la esquina inferior derecha y vean cómo está el glifo Zipactli representando la trecena, precisamente la trecena Zipactli, que es la primera. Luego avanzamos hacia la izquierda y llegamos a la otra esquina donde tenemos la segunda trecena, que es Ocelot. Luego avanzamos y tenemos la siguiente trecena, que es Mazat. Luego regresamos a la izquierda con la trecena Xochitl, regresamos a la derecha con la trecena Acatl, Miquistli, Quiahuitl, Malinali, Coatl y Tecpatl. Llegamos al final de la primera vuelta del Tonalpohualli. Y vean cómo es interesante, porque la parte de abajo, que decimos que es la primera mitad, comienza del lado derecho, pero termina del lado izquierdo, dándonos una combinación y un paso de las trecenas del oriente y del poniente,
sea, la primera trecena corresponde al oriente, por ejemplo, a un eje, y la segunda mitad, perdón, esa misma mitad termina en el otro eje. Y cuando contemos las de arriba, va también a suceder lo mismo. Vamos a saltar del sur al poniente. Así que, de alguna manera, siempre está presente estas vueltas por los 4 rumbos en todo momento. Siempre que veamos que el número 4 está involucrado, siempre está presente la vuelta por los 4 rumbos de manera permanente. Entonces, aquí vemos cómo al llegar al Tecpat, aquí, que es donde estamos viendo en el color rojo en este momento, ya llegamos a la trecena que da fin a la primera mitad del Tonal Powali. Así que bueno, pues estas son las ideas que queríamos compartirles en torno a lo que es Mictlantecutli y todo el ámbito que va a estar, o que permea a través de las imágenes que están contenidas precisamente en la escena de la imagen de la trecena, para que podamos entender la magnitud y todo de lo que se está aludiendo y de lo que va a estar contextualizando la lectura de cada uno de los tonalis a lo largo de esta trecena a partir del día de mañana al mediodía, con la coordenada C. Tecpat. Pues muchos elementos que reflexionar y nos acompañe para este rumbo. Vamos a entrar a Mictlampa, a un rumbo de exploración, donde recuerden que las actividades que se nos plantea a través del Tonalámatl in extenso, que estamos trabajando con el Tonalámatl basado en el Amoxtli Borgia, un libro que es probadamente, un documento que es probadamente prehispánico, no tiene ninguna influencia occidental de ningún tipo, y que ha sido magistralmente reconstruido por Gerardo. Es nuestro punto de partida. Tenemos actividades que efectivamente cambian radicalmente con respecto a las actividades de la trecena que hoy está terminando, porque es una trecena mucho más introspectiva. En este camino que nos plantea el Tonalámatl, siempre todo va acompañado de la reflexión y la acción. La acción de guerrero, la acción del día, el emprender acciones, pero también el autoconocimiento, la reflexión, la conciencia de la muerte, el trabajo en Mictlán, que es muy prospectivo, porque en Mictlán nosotros podemos hacer infinitamente ensayos de las cosas que queremos realizar y vemos si pueden fallar o qué perspectivas nuevas se pueden abrir. Estaba viendo historias relacionadas con el segundo del sueño, fantásticas, todo lo que podemos traer ahí desde aquella situación en la cual el hijo de Dante Alighieri, cuando Dante Alighieri acababa de morir, eh, estaban perdidos los últimos 13 capítulos de la Divina Comedia y nadie los encontraba, entonces estaba incompleto, no se podía entregar ese documento. Entonces el hijo de Dante una noche estaba soñando y soñó que aparecía su padre y que se paraba junto a una pared y la tocaba. Y en el momento en que despertó, se levantó, inmediatamente fue y se dio cuenta que en esa pared había una madera floja y al quitarla, ahí estaban metidas los 13 capítulos faltantes, ¿no? de la Divina Comedia. Nada más para ejemplificar cómo a lo largo del tiempo el Mictlán siempre nos trae mucha información. Entonces ahora tenemos esos 3 ámbitos de reflexión que son la base de las reflexiones que vamos a hacer todos los días a lo largo de esta trecena. Entonces, pues ya tenemos el principio, ya tenemos nuestro primer punto de partida. La invitación es que nos acompañen en esos 13 tonalis para poder leer y descifrar completamente qué nos está diciendo este paso por Mictlán que vamos a tener justo a la mitad del Tonal Powali. Muchísimas gracias, Rolando. Lely, ¿algún comentario final para estas imágenes? Sí, pues aquí tengo una breve frase que dice: la muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. Y eso es lo que vamos a reflexionar durante toda esta Así trecena que es. viene. Así Será es. un Va a estar placer compartir. claro, va a estar muy presente precisamente en todas nuestras reflexiones a lo largo de estos 13 días que inician mañana con CETECPAT. Así que bueno, pues me gustaría agradecerles su atención, agradecerles el tiempo y habernos acompañado en esta reflexión. Y bueno, no me resta más que pedirles que pasen a nuestras redes, a visitarnos, a comentarnos, a compartirnos, que pasen a YouTube y se suscriban a nuestro canal. Y bueno, pues los esperamos el día de mañana
tempranito a las 5:45 para leer el primero de los tonalis que ya va a estar coloreado por todas las ideas que comentamos en este programa, en la trecena, la trecena sí, CETECPAT. Y bueno, y a todos los que estén en el curso Tonalpohualli, nos vemos al rato a las 7 de la noche. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos mañana temprano. Muchas Hasta gracias. pronto. Muchas Bye, gracias. Tonali.